Hay radios que se conforman con ser la radio del pasado, otras miran hacia futuros lejanos. Nosotros pensamos que la mejor forma de seguir creciendo es actuando en el presente. WU Radio, la radio del hoy. Los Hacedores de la Cultura. Produce y conduce Teresa Merino Castro, con la participación especial de Eduardo Badel. Los Hacedores de la Cultura damos comienzo hoy a otro programa. Después de haber transitado varios años, casi 20 años, con este programa. Hoy lo hacemos desde Radio W y desde los estudios que lleva el nombre del periodista Mario Mazzoni. Le damos junto a Eduardo Badel la bienvenida. Fuimos transitando años de esta manera. Sumamos ciclos, cuyos objetivos es brindar a los oyentes un aire fresco para desintoxicarlos de tantas noticias que deterioran la salud física y espiritual. Justamente, durante el programa, les comentaré a ustedes de qué manera hoy ciertos medios de comunicación producen una intoxicación y daños a la salud. Continuamos escuchando Los Hacedores de la Cultura. A mi recuerdo se asoman de patio parral y luna. Se va pintando esta samba. Dentro de unos momentos estaremos en contacto con María Rosa Di Santo, licenciada en Comunicación de la Universidad Nacional de Córdoba y magíster en Sociología y Política de Flaxo. Periodista, docente, investigadora en Comunicación, Cultura y Educación. Con ella conversaremos sobre Ramón Navarro, un poeta riojano que es múltiple en sus canciones, en sus poesías. Ramón Navarro, encontramos en él la chaya de los pobres, patio de la casa vieja. Podrán citarse desde el viernes, no sé si es de este viernes próximo, ella lo aclarará, algunas de las 236 habitantes del pueblo riojano de Chiquis. Ya ese día, don Ramón Navarro estará presente con sus 80 años en esta homenaje que se le hace a este poeta riojano. Celebrar los 80 años del cantante Ramón Navarro. Las calles del pueblo de Chusqui llevarán los nombres de las canciones del músico, voz fundamental del folclore. Y por fin ese día está llegando porque a partir de ese viernes, las calles del Chusqui pasará a denominarse Chayita del Vidalero, Coplas del Valle, Mi Pueblo Azul, declarado himno de su pueblo por la Municipalidad de Castro Barros.
Leopoldo Silencio, para así atribuir el inmenso y fundamental legado de Navarro. Estamos en comunicación con María Rosa. Hola, María Rosa. Hola, sí, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Te escucho un poquito bajo. ¿Me escuchas bajo? Bueno, vamos a aumentar un poquito el volumen. Y te saludo desde acá, desde Buenos Aires hacia La Rioja. Y en este homenaje a don Ramón Navarro, este inmenso poeta riojano. Sí, poeta y músico. Y músico, sí. Músico sobre todo, sí. Prolífico en su hacer, María Rosa. Sí, Ramón Navarro tiene, bueno, ahora acaba de cumplir 83. 83 años. Y es un hombre de muchísima trayectoria, digamos, en el folclore. Y de hecho, como compositor y como autor, digamos, es uno de los mejores que aún están vivos. Sí. Y muy bien respecto de nuestro acervo cultural, digamos, ya argentino, ¿no? Ramón Navarro ya superó hace rato las fronteras de la provincia. Ya, sí, ya lo creo. ¿Y él está en la provincia? No, él vive en Buenos Aires. Ah, vive acá en Buenos Aires. Sí, vive en Buenos Aires, incluso es parte del directorio de Sadaic. Ajá, qué Claro. bien. Se lo podría ir a visitar algún día Sí, para conocerlo, claramente. ¿no? Claramente. Es uno de los músicos junto con otros, ¿no, María Rosa? Sí, vos sabés que La Rioja tiene unos músicos excelentes, digamos, de su generación, ponele, y un poco más jóvenes, de 70 años, casi 70. Pancho Cabral, excelente poeta, Sí. también Pimpe González, que es el padre de Ramiro González, de la Guardia Más Joven, Julio Olivera Chazarreta. Sí. Hay gente muy valiosa, y aparte acá en La Rioja lo que se da, que es muy, para mí es fundamental, es como todos están, incluso los más reconocidos, siempre están manejándose en un circuito más alternativo, no tan comercial, digamos, del folclore. Ellos mismos promueven a los más jóvenes y les dan lugar, y se producen unos encuentros generacionales que son muy interesantes. Ajá. Tu hijo Matis, a quien aprecio muchísimo, y es mi maestro de música, porque hemos mateado en casa y me iba enseñando música y me hablaba de Pancho Cabral y de La Rioja, Sí. y estuvo en otra radio hablándonos también de su música, ¿no? Sí. A quien le agradezco tanto. Y en Bueno, esta Mati es uno de los que se ha beneficiado de estas relaciones con... ¿Ah, sí? Y claro, porque estos músicos populares Sí. son, que aparte tienen, a ver, en nuestro país, la música popular siempre está vista como si fuera un género menor. Es cierto. Pero no es así. Y la complejidad, fíjate, si metés folclore o considerás el tango, no son géneros menores, tienen una complejidad increíble, Sí. que es equiparable a la música académica, solo que la llamada académica es una música más europea, Sí. que nos viene con la colonización, pero en realidad son géneros muy importantes. Sí. No todos, pero como todo, los valses vieneses tampoco son tan complejos. Exactamente. Sí. En eso tienes mucha razón, Rosa. Una pregunta. Hoy es el día de la samba y justamente Sí. Esta samba que hizo, que es tan bonita, el patio de la Casa Vieja, ¿no? Y otras tantas. Sí, Ramón. Lo honra a don Ramón. O sea que él canta las cosas desde su realidad. Ajá. O sea, patios de la Casa Vieja, está cantando los patios de la casa de sus abuelos, Ajá. ¿entendés? De sus padres, la casa que ellos levantaron
es la casa familiar de los Navarro que está en Chuquis. En el Chuquis, sí. Chuquis es un pueblo que está a 100 kilómetros al norte de la ciudad de La Rioja, en un lugar que graciosamente acá le llaman la costa riojana, pero que en realidad es la costa de un cordón montañoso, Ajá. que es como una seguidilla de pueblitos. De pueblitos, sí. Chuquis tiene muy poquitos habitantes estables, pero cada vez tiene más. Sí. Porque es un lugar, una maravilla. Y bueno, allí se remite Navarro, por eso vos que contabas esto de que fueron los vecinos los que tomaron la iniciativa de que Chuquis, que es un pueblo pequeño, sí. sus calles y sus plazas llevaran los nombres de la obra, de algunas de las obras de Ramón. Sí. Y bueno, se hizo un homenaje muy importante, y por suerte él pudo venir, y la verdad que fue, sí, efectivamente un homenaje muy popular, digamos. Ah, qué bueno. Sí, estuvo todo el pueblo ahí, fuimos algunos invitados de afuera, pero fue hermoso el reconocimiento para él. Un tipo muy valioso, Ramón. Es muy valioso. Sí, yo estaba escuchando, incluso he adoptado una parte de la música que han hecho estos chicos, que creo que es una adaptación, ¿no? Y lo he escuchado y te digo, me ha emocionado porque me hizo acordar a mi casa vieja allá en San Juan, a mi patio viejo de hace muchos años. Sí, claro. Y me emocionó, ¿no? Porque realmente, hasta las lágrimas, te digo. Claro, porque hay mucha historia común entre ambas provincias. Claro. Son vecinas, pero no solo por eso. Sí, tiene mucha historia y bueno. Y también allá está uno de los grandes que llevó al papel La Montaña, Joaquín B. González. Claro, bueno, sí, otro personaje así muy particular de La Rioja. Sí. Muy particular, sí. Que se lee poco Mis Montañas, en Rosa, ¿no? Pues es que en realidad sí, Joaquín B. González es más consultado. Él era un constitucionalista, fue un político. Ajá, sí. Conservador. Sí. Y sus tratados sobre la Constitución son muy buenos. Hay un libro de Joaquín B. González que tiene muy poca difusión, sí. Se lo recuerda a él más por la vena literaria, sí. Pero yo te recomiendo un libro que se llama El Juicio del Siglo, Ajá. que él publica en 1910, sí. Y la Universidad Nacional de La Rioja lo reeditó hace 10 años más o menos. Estaba como perdido, porque es una autocrítica que le hace a su propia clase. Ay, no me digas. No tiene desperdicio. O sea, ¿en qué se equivocaron ellos en organizar el país así? Sí. Digamos, no te olvides que Joaquín B. González es el creador de la Universidad Nacional de La Plata. Exactamente, sí, estaba leyendo. Fue ministro de gobierno, sí. Fue legislador nacional del país, ¿no? Sí. Y él lo llevaron de muy chico ahí a vivir en esas estancias de La Rioja, ¿no? Claro, él era de la zona de Chilecito, después se vino porque habían encarcelado a su padre. Sí. Y entonces se escribe eso en un lugar muy cerquita, tenés que venir algún día a La Rioja. Sí, con gusto. Se llama Huaco. Huaco, sí. Bueno, yo he pasado tanto cuando estudiaba en Córdoba por todos estos pueblos de La Rioja que quiero tanto, ¿no? María Rosa, te agradezco tu comunicación. Bueno. Y un gran saludo al amigo Mati, a toda tu familia y un abrazo a todos los riojanos. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, que tengan muy buenas tardes, hasta luego. Y ahora escucharemos El patio de la casa vieja. Mi pueblo azul, por la bruja Salguero. Es una cantante nueva, pero de una poesía y de una canción tan dulce que hace Mi pobre azul de este Ramón Navarro, de este gran autor Ramón Navarro. Y esa vertiente con nombre de diosa indígena, Yacurmana, y renace mi pueblo, o tu pueblo,
ese lugar del que nunca partimos, porque es imposible alejar el alma de esa mágica región donde aprendimos a querer la vida, donde vivió nuestra infancia. Los secretos callejones, las largas calles sin nombres, el río seco con su lecho de piedra, bramador con las crecientes, las manos y las trenzas de Doña Rosario, y los ojos de mi gente con esa mirada de indagar en silencio. Un viejo caminito, senda gris, recorre mi nostalgia, habita en mí. Por él se va viajera mi canción, buscando el pueblo azul donde nací. Si una brisa perdida trae a mí aromas de poleo y de cedrón, igual que un campanario el corazón se puebla de palomas de ilusión. Es mi pueblo un cerro azul, es rumor de acequia en el parral. Es la gente, el sol, la luz, es la sombra vieja del nogal. Sé que tu pueblo será como mi pueblo, tal vez. Sé que también sentirás esta vieja añoranza que te hará volver. Será como mi pueblo, tal vez. Sé que también sentirás esta vieja añoranza que te hará volver. Sé que también sentirás esta vieja añoranza que te hará volver. Un viejo caminito, senda gris. Seguinos en nuestras redes sociales. Facebook.com/radiow o en Twitter como @radiow, en Instagram como radio-w. Me acompaña en la operación técnica Francisco Martínez, a quien yo cariñosamente le llamo Fran. Pueden ustedes ubicarnos o enviarnos un
mensaje a Facebook, Los Hacedores de la Cultura. En Twitter, @merinoteresa. Y en WhatsApp, al 11 67 18 32 28. Este 8 de abril se cumple 100 y pico de años de una de las provincias jóvenes de esta tierra, y que es muy caro a mis sentimientos. Exactamente hace 138 años que el comandante Jorge Luis Fontana fundara en la vuelta de Formosa a Formosa, a esa provincia que está al noreste. Y es muy caro a mis sentimientos porque de allí conocí a uno de los grandes médicos, a un humanista, de quien hemos homenajeado y de quien llevamos esto de pedido que él hizo antes de morir, de transmitir la cultura y la educación. Me refiero a este médico humanista, filántropo, el doctor Esteban Laureano Maradona. Él no era oriundo de Formosa, sino era oriundo de Santa Fe, pero estuvo 50 años allí estudiando la fauna y la flora, y estudió también, hizo una escuela bilingüe con el pastor Drin para los indígenas. Hemos escrito libros, se hizo una película, y es a quien yo en un momento de mi vida lo tomé como maestro en la medicina y maestro en esos valores éticos y morales que supo transmitir. Aunque yo no lo conocí, pero me impactó esa figura pequeña, de andar cansino ya en sus últimos años, de poncho al viento y de chambergo criollo. Supo enseñar la solidaridad y la humildad. Pero también me es caro a mis sentimientos esta provincia de Formosa, que mañana cumple años. El grito del zapucay, aquel chamamé, la sencillez de su gente. Quizás viva en la humildad más profunda, pero saben tratarnos a los que vamos, saben tratarnos con esa humildad, con ese calor. Y es por eso que esta provincia, cuya pobreza muchas veces nos asusta, es cara a mis sentimientos. Y siempre en mis oídos resonará el zapucay, ese grito, resonará el chamamé y resonarán tantas cosas, esas palabras que dijera don Esteban. De todo es culpable la ignorancia, madre del prejuicio, columna miserable que aplasta a la sociedad sin matarla. A los formoseños, feliz cumpleaños. A Formosa, feliz cumpleaños.
Y ahora escucharemos por el Chango Espiazut, de Tránsito Cocomarola y de Constante Aguer, a quien tuve el gusto de conocer, hombre campechano, humilde, el kilómetro 11. Escuchemos. Mario del Tránsito Cocomarola, el taita del chamamé. Bajaste a la tumba sereno y fuerte con una sonrisa en los labios, como si una voz del cielo te dijera: ven, ven Mario del Tránsito Cocomarola, ven que te espera el premio de tu virtud. Continuamos escuchando Los Hacedores de la Cultura. A mi recuerdo se asoman de patio parral y luna, se va pintando esta samba. Repetimos nuestro WhatsApp, pueden enviarnos y hacer un aporte cultural al 11 67 18 32 28, al Twitter @Merino Teresa y al Facebook Los Hacedores de la Cultura. El jueves pasado se presentó un libro de una autora, Ruiz Marta Silva, llamado, a quien tituló Martiniano Leguizamón. Lo hizo Olga Fernández Latour de Botas, escritora, docente, investigadora, especializada en los campos concurrentes del folclore, la historia y la filología. Nació en Buenos Aires, donde desarrolló sus principales actividades. Pero ¿quién fue este Martiniano Leguizamón, ilustre escritor?
entrerriano que contribuyó a la constitución del folclore como ciencia. Nació el 28 de abril de 1858 en Calá. Hizo sus estudios primarios en la Escuela Rural de Montiel y los secundarios en el Colegio Nacional de Concepción del Uruguay, asesorado por la experiencia del aprendizaje de la vida del campo. Es un hombre que me hizo recordar mucho al maestro Esteban, que se dedicaron a estudiar al campo, a estudiar al gaucho, su cultura, sus costumbres. Él realizó en Buenos Aires la carrera de Derecho, graduándose en 1886 con la tesis La estafa. ¿Qué tesis? Es decir, que Martiniano Leguizamón es un hombre de la generación del 80. También fue periodista, se dedicó a la docencia y por su iniciativa, su amigo Jorge C. Álvarez comenzó a desarrollar su interés por la escritura. Su biógrafo, Juan Canter, realizó el estudio y le dedicó consignas de 460 obras. Es decir, que es un hombre, claro, ubiquémonos en el contexto de ese tiempo, que se dedicaba a escribir. Tenía obra de toda laya, artículos periodísticos, conferencias, críticas literarias, libros de textos de carácter político, jurídico e histórico. Sus actividades lo llevaron a ser miembro de la Junta Histórica Numismática de América, y desde 1901 hasta su fallecimiento en 1935. Era un hombre de estos hombres polifacéticos. Leguizamón hizo sus estudios rigurosos que pusieron de manifiesto sus calidades intelectuales como escritor, crítico, polemista e investigador. Un 16 de mayo del año 20 formó parte de la primera comisión destinada a los estudios folclóricos en el país. Diversos trabajos historiográficos, folclóricos e iconográficos cimentaron su prestigio. Presidió la Junta desde 1923 al 27. Durante su gestión se impulsaron la creación de filiales, la incorporación de nuevos miembros y la vinculación con instituciones similares del exterior. Fue miembro de la Real Academia de Historia de Madrid, del Instituto Histórico Geográfico del Uruguay, de la Sociedad Chilena de Historia, del Instituto Geográfico del Perú, de la Sociedad de Historia y Geografía de Guatemala, de la Sociedad Hispánica de América en Nueva York y de la Sociedad Americanista de París. Gran parte de su obra está referida a los contenidos de nuestra cultura, de nuestras tradiciones, que es muy importante, con alusión al paisaje de sus tierras entrerrianas y a los acontecimientos que conforman la historia de la provincia de Entre Ríos. Fue un profundo conocedor de la vida rural y centro de Entre Ríos. Su temática de investigación, el gaucho, su vida espiritual, su labor de ensayista, de investigador, se puede apreciar en sus libros La cinta colorada, el primer poeta criollo del Río de la Plata, Bartolomé Hidalgo, y en los estudios sobre el lazo y las boleadoras, las leyendas folclóricas, pero fundamentalmente él hizo
una toponimia. Sobre todo, profundizó en la cultura gauchesca. Y puede decirse que este entrerriano fue el paladín del criollismo y sus obras, enmarcadas en la narrativa regional. Tiene el carácter de proyección y forma parte de un interesante capítulo de la literatura folclórica. Son numerosos los valores de esta figura que puso un destacado interés en dar a conocer la cultura tradicional, con un sentir profundo por la identidad y positivamente a la constitución de científicos del folclore en nuestro país. Es el que llevó la ciencia folclórica, la transformó en una ciencia. Este hombre, este entrerriano. En homenaje a este entrerriano poco conocido, don Martiniano Leguizamón, vamos a escuchar Peoncito de Estancia por Tagarragós Ros. En un tobiano pasuco, con caronita pelada, ahí va el peoncito de estancia, cruzando por la picada. Gauchito varón, maduro el rigor, sin saber por qué, tierno corazón, falto de calor, le tocó crecer. Cumple su deber, chingolito fiel, de aquí para allá, cogollo de amor, cielo de ilusión, anda, viene y va. Recién florece su vida, dura y áspera será. Anda jugando al trabajo y rinde como el que más. Los pajaritos del monte lo saludan al pasar. El peoncito va silbando, soñando con su silbar. Pero se endulza el camino con la frutita del tala. El chañaral florecido le va perfumando el alma. Miquichi, miel de camoatí, fruto luhuajay, pichingallotas, paqueano de más, sabe bien dónde hay. Agreste vivir, si tiene un sufrir, no se escapa un ay. Con fe despertó, la tierra lo crió como el ñandubay. Cachorro del viaje largo, qué duro es tu trajinar. Destino sin una queja, de silencio y soledad. Los pajaritos del monte lo saludan al pasar y el peoncito va silbando, soñando con su silbar. Seguinos en nuestras redes sociales. Facebook.com/radiow o en Twitter como @radiow, en Instagram como radio-w. y 45 minutos. Pueden enviarnos un mensaje a
al teléfono 46000-1192. También a Twitter, @Merino Teresa, y en Facebook, Los Hacedores de la Cultura. Al principio del programa comencé diciendo que quería dar un aire fresco para desintoxicarlos de tanta noticia que nos produce serios problemas, tanto espirituales y también físicos. Y quiero contarle algo. ¿Por qué? Porque estamos intoxicados de tanta comunicación. No digo que no sirva el adelanto tecnológico que tenemos en los medios de comunicación, con las redes sociales, como el Internet, con la aparición del Internet, la radio, la televisión. Pero la permanencia de estar conectados permanentemente a la televisión, que a veces repiten un crimen 2 o 3 veces, y eso me parece, es una opinión personal, y lo hago como médica, que se aprende. Pasar 3 veces un crimen, un asesinato, un accidente, además produce una enseñanza, es mi opinión. Entonces Intramed hizo un estudio, que no lo voy a decir completamente porque realmente es largo, pero los conceptos fundamentales de algunos síntomas que se producen en las personas. He visto muchas de ellas: decaimiento, sensación de vacío, síntomas de pánico, miedo. Caen a veces sentados para hacer la consulta como si fueran: ¡ay, no puedo más! Entonces uno comienza a realizarle estudios y no encuentra nada. Y es que están intoxicados porque no pueden elaborar tanta comunicación, tanta noticia, algunas no tan buenas, otras malas. Entonces las neuronas entran en un proceso confusional, para no entrar en tecnicismos médicos, y también produce trastornos cognitivos. Es decir, la persona no recuerda. Hay momentos que nos quedamos sin acordarnos de algo que es común. Entonces comienza a pensarse en otras enfermedades. Este artículo ha sido escrito en Intramed y es de suma importancia para que los medios de comunicación, ya sean las redes sociales, ya sean la radio, la televisión, puedan tener mejores contenidos. Pero a una persona, supongamos, que está mirando, por ejemplo, un asesinato,
Bueno, no sé cómo queda después. O las terribles discusiones entre periodistas, políticos, sindicalistas, que todos no cumplen con una regla de lo que es el medio de comunicación. Hablan todos juntos, entonces no se entiende nada. Y tampoco, y voy a usarlo como metáfora, no se entiende qué van a hacer con este país. Y siendo las 17:50, ya próximos a la finalización del programa, y dándole estos simples consejos médicos que los haremos en todos los programas, porque a veces es necesario saber qué nos pasa o qué nos está pasando. Y a mi recuerdo se asoma. Voy a referirme a un poema de Mario Benedetti que dice Defensa de la alegría. No es que estemos alegres permanentemente, porque podemos estar por momentos alegres, por momentos tristes, por momentos agobiados. Pero Benedetti nos dice defender la alegría como una trinchera, defenderla del escándalo y la rutina, de la miseria y los miserables, de las ausencias transitorias y las definitivas. Defender la alegría como un principio, defenderla del pasmo y las pesadillas. Defender la alegría como una bandera, defenderla del rayo y la melancolía, de los ingenuos y de los canallas, de los retóricos y los paros cardíacos, de las endemias y de las epidemias. Defender la alegría como un destino, defenderla del fuego y de los bomberos, de los suicidios y de los homicidios, de las vacaciones y del agobio, de las obligaciones de estar alegres. Defender la alegría como una certeza, defenderla del óxido y la roña, de la famosa pátina del tiempo, del relente y del oportunista. Defender la risa, defender la alegría como un derecho, defenderla de Dios y del invierno, de las mayúsculas y de la muerte, de los apellidos y las lástimas, del azar y también de la alegría. Hoy hemos dado comienzo a este programa Los Hacedores de la Cultura. También este objetivo es transitar por las diferentes culturas del país, de esta nuestra tierra, de Latinoamérica y del mundo, que es poco conocida por estos lares. Tener entrevistas como hoy. Hoy comenzamos y nos fuimos a La Rioja. Estuvimos conversando con esta socióloga y licenciada en comunicaciones, María Rosa. Hablamos de Ramón Navarro, hombre también muy unido a Buenaventura Luna, un poeta de mi pago, de ese pago que añoro como es San Juan, donde nací y donde me crié. Y después seguimos caminando por Entre Ríos y seguimos nuestro andar por Formosa.
Y de pronto nos fuimos cruzando al Uruguay con Benedetti. Y algunos consejos médicos que son importantes, hemos de darlo en todos los programas. Hoy es el Día de la Salud y con ese motivo es que los he ilustrado en cierta forma sencilla, sin entrar en tecnicismos médicos que no se entiende absolutamente nada para el lego, para el que no es médico. Esto que le sucede cuando están las personas hipercomunicadas e hiperinformadas. Siendo las 5:55, damos por terminado Los Hacedores de la Cultura. Será hasta el próximo viernes y que tengan una buena semana. A mi recuerdo. Defender la alegría como una trinchera, defenderla del escándalo y la rutina, de la miseria y los miserables, de las ausencias transitorias y las definitivas. Defender la alegría como un principio, defenderla del pasmo y las pesadillas, de los neutrales y de los neutrones, de las dulces infamias y los graves diagnósticos. ¿Quién dijo artista? Yo soy un hombre apenas que ataca el miedo en su garganta, un malherido país caminante, madera y aire, uno ni héroe ni cobarde.